Muy buenas noches, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Ronald Jair Fajardo Gómez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y estoy cursando la materia Teoría Electromagnética y Ondas. Bueno, a continuación presento mi documento de identidad y voy a dar inicio al desarrollo de la guía de uno de los ejercicios. Bueno, entonces yo escogí el ejercicio número 3. Voy a dar la explicación del desarrollo de este ejercicio. Entonces dice que una onda electromagnética se propaga a través de varios medios como se muestra en el gráfico. Entonces acá tenemos el gráfico, ¿sí? Entonces tenemos un medio que es el aire, el agua, ¿sí? El vidrio y el aire. Entonces tenemos acá 1, 2, 3 y 4 medios, ¿sí? Acá tenemos la superficie, ¿cierto? Del área y acá tenemos nuestra línea normal o imaginaria. Entonces aquí yo la subrayé. Y aquí subrayé por índices. Entonces N1, N2, N3 y N4, ¿sí? Y pues acá tenemos nuestros respectivos ángulos, que sería acá teta 1, teta 2, y teta 2, acá tenemos teta 3 y teta 3, y acá tenemos teta 4. Bueno, entonces acá nos dice, inicialmente la onda viaja por el aire y golpea la superficie del agua dulce en un ángulo, pues ángulo A, que ya pues este es el número de cédula mío, dividido entre 20 más 20, entonces nos da un valor de 48 grados con la superficie. Dice, usando la ley de Chesnol, calcule paso a paso la trayectoria total de la onda hasta encontrar el valor del ángulo B. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, N son los índices de refracción. Entonces, tenemos el índice de refracción N1, que es el aire, que sería este valor. N2, que es el agua, ¿cierto? N3, que es el vidrio. Y N4, que nuevamente es el aire. Y bueno, acá tenemos el ángulo que nos da pues el problema, que sería 48 grados, ¿cierto? Que es el ángulo A, ¿sí? Y tenemos acá que hallar pues el ángulo 1, que entonces este lo hallamos esta es la superficie sobre la línea imaginaria, que sería 90 grados. Entonces aquí para hallarlo sería 90 grados menos 48 que nos da aquí. Y eso nos da un valor de 42. Entonces tenemos nuestro ángulo 1, ¿sí? Que sería este valor. Entonces sería teta 1. Bueno, vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Del punto B. Entonces aquí tenemos la ley de Snell. Entonces aquí tenemos que es N1 igual al seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Entonces aquí despejamos, ¿cierto? El ángulo 2 que necesitamos hallarlo y nos queda la fórmula así de esta forma. Nos quedaría seno menos 1 por N1 sobre N2, ¿sí? Que serían nuestros índices de refracción por el seno del ángulo 1. Entonces ya aquí pues reemplazamos nuestros valores y nos quedaría seno de menos 1 por el índice de refracción, que es N1 y N2. Entonces N1 sería el aire, ¿cierto? Y N2 sería el agua. Entonces aquí tenemos los valores de N1 y N2 según la tabla. Esto multiplicado por el seno del ángulo 1. En este caso sería este que hallamos acá, que sería 42. Entonces aquí encontramos un valor de
de 30.21 grados, ¿sí? Este lo hallamos acá en GeoGebra, que sería este valor. Entonces aquí aplicamos, aquí tenemos nuestras variables, ¿sí? Y aquí aplicamos este valor, la ecuación, y nos da un valor de 30.21 grados. Entonces vamos a hacer el análisis del punto C con la ley de Snellt. Entonces aquí tenemos que el índice 1 del seno del ángulo 1 es igual al índice 2 por el seno del ángulo 2. Entonces aquí pues hallamos, en este caso hallaríamos ya el ángulo 3. Entonces quedaría de la siguiente forma pues despejado. Entonces sería el ángulo 3 es igual al seno menos 1 por el índice 2 sobre el índice 3 por el seno del ángulo 2. Entonces, en ese orden de ideas, ya aquí reemplazamos, ¿cierto? Y nos quedaría 1.33 sobre 1.5. ¿Sí? Entonces, nos quedaría n sub 2 sobre n sub 3. Entonces, n sub 2, ¿cierto? Sería el agua sobre el vidrio. Sería acá, el agua sobre el vidrio, por el seno de Q sub 2, que fue el que hallamos el ángulo θ 2, que sería el que hallamos acá. Entonces, y aquí hacemos nuestra respectiva, pues, en GeoGebra, la calculadora, hacemos nuestra ecuación, que sería esta. Entonces, aquí hacemos los respectivos reemplazos y nos da 26.50 grados. Efectivamente, acá están 26.50 grados. Eso sería para el ángulo de θ3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer análisis del punto D. Entonces acá tenemos la ley de Snellt. Y aquí aplicamos entonces el ángulo 3, lo despeja, del 4, perdón, el ángulo θ4 sería igual al seno menos 1 por n3 sobre n4. ¿Sí? En este caso N3 sería el vidrio sobre N4, que sería el aire. N3 sobre N4. Y aquí pues reemplazamos los valores 1.5, ¿cierto? Que es el vidrio, sobre el aire, por el seno del ángulo θ3, que sería en este caso que hallamos en el punto anterior. Entonces nos da un valor de 42 grados. Esto lo aplicamos aquí en nuestra calculadora GeoGebra y aquí aplicamos la fórmula, ¿sí? El seno de N3 sobre N1 y aquí nos da 42 grados. Lo podemos validar en nuestra calculadora. Y efectivamente aquí queda. Entonces nos dice que hallemos, el problema nos dice que hallemos el ángulo B. Entonces dice que hasta encontrar el ángulo B. Entonces aquí tenemos el valor del ángulo B, que sería en nuestra figura este ángulo. Sería este ángulo que está acá. Entonces sería un valor de 90 grados, ¿cierto? Para hallar ese ángulo B. Sería 90 grados menos 42, que sería el ángulo θ4. Y eso nos da un valor de 48 grados. Acá pues tenemos el registro de los pantallazos de la calculadora GeoGebra. Muchísimas gracias, señor tutor y compañeros.